Buenos días, ingeniera Sandra Tejada. Mi nombre es María Machaquis, estudiante de nivelación de la carrera de Marketing Digital de la Universidad Técnica de EMBA. En este video le presentaré acerca de las citaciones bibliográficas en formato PAPAS séptima edición. Empezamos por las citas parentéticas. Una cita parentética se cita con el nombre de los autores que influyen con las ideas de la investigación, con el tema proporcionado, dando el crédito al autor y evitando el plagio. Tenemos aquí un pequeño ejemplo que tenemos la cita bibliográfica con los datos al final de la frase de la cita, el punto de antes del paréntesis, tenemos el apellido, el año y las páginas. Como siguiente tenemos el parafraseo. El parafraseo se utiliza de las ideas de otro autor con las propias palabras del escritor, elaborando la información que transide en el uso de sinónimos y es necesario incluir el apellido del autor y el año de publicación. El parafraseo narrativo. ¿Qué es el parafraseo narrativo? Consiste en volver a contar una historia en tus propias palabras, recreando el contenido del texto, pero cambiando la estructura del texto y su vocabulario y formato de presentación. El parafraseo narrativo. El parafraseo narrativo es una forma de integrar información de otra fuente en tu propio texto, donde la atribución del autor original se hace dentro del paréntesis de al final de la frase parafraseada. Tenemos aquí un ejemplo. Tenemos la cita bibliográfica a la segunda línea del texto, mencionando el nombre del autor al inicio de la cita, el apellido, tenemos el año y tenemos la cita elaborada. ¿Qué es el parafraseo parentético? Tenemos como ejemplo aquí un texto en donde tenemos parafraseado un tema y tenemos la cita bibliográfica de la siguiente manera. Consta en apellido, año, datos al final de la frase parafraseada, el punto y tenemos toda la cita reelaborada. Reglas según números de autores. El sistema autor-fecha presenta algunas variaciones dependiendo del tipo de la cantidad de autores. Tenemos el tipo de autor, citación narrativa y citación parentética. Tenemos con un autor. Tenemos el ejemplo aquí, que pueden visualizar López González 2019 entre paréntesis. Y la cinta parentética tenemos paréntesis, López González, coma, 2019, paréntesis. Los autores se pueden mencionar desde su primer apellido o por los dos nombres. En la fuente original, el autor une sus apellidos con un guión. La cita debe mantenerse al margen. Un ejemplo. Sin unión, Ochoa Angrino 2015 y con unión Ochoa-Hernández 2020. Para dos autores. Cuando tiene la cita dos autores, sus apellidos van separados por I, tanto como en citas narrativas como en citas parentéticas. Aquí tenemos unos pequeños ejemplos que dicen García y Méndez, 2000, paréntesis 2017, paréntesis, que afirma que tres o más autores. Cuando una cita tiene tres o más autores, se cita el apellido del primero y seguido por et al, que eso significa y otros. Tenemos aquí un ejemplo. Morrison et al, paréntesis 2025, afirma que la división de género, esa es la forma exacta de hacer la cita bibliográfica, con et al, que sería de tres o más autores. Tres o más autores en fuentes diferentes con igual año. En caso de que el primer autor esté en dos obras y que tenga el mismo año y sean escritas por tres o más personas,
Deben citar el apellido en que se define las fuentes para evitar ambigüedades. Tenemos ejemplos, apellidos completos de las fuentes. Capor, Bloom, Monster, Wermer y Will 2017. Tenemos como citaciones sin ambigüedades. Capor, Bloom, Monsters et al. 2017. Vamos con los autores corporativos. En caso, eh, en caso de los autores corporativos, se usa el nombre de la organización del apellido, cuando las organizaciones no tienen siglas. Usan el nombre completo de las siguientes citaciones. Si tiene siglas, primero va el nombre completo y entre paréntesis se indica la sigla. Como tenemos un ejemplo, podemos visualizar un ejemplo. La Organización de las Naciones Unidas, ONU, que vendría a ser las siglas 2020, entre paréntesis. Punto y coma, ONU 2020 afirma. Otras situaciones de citaciones. Las citaciones de dos o más trabajadores en el mismo paréntesis. Se puede incluir que varios autores de varias obras dentro de un paréntesis. Se debe de ordenar por orden alfabético. Y el orden es de acuerdo a la lista de referencias de cómo fueron aportando para un texto o un proyecto. Tenemos aquí un pequeño ejemplo. El ciberbullying es una nueva forma de acoso escolar. Cardoso, 2020, Chocarro y Garaiboro 2019, Castesi y Salceda 2019. Esa vendría a ser la citación de dos o más trabajadores paréntesis o parentesco. Cita de varios trabajadores de un autor con igual fecha de publicación. Las obras citadas por un trabajador o más, un autor o varios trabajadores, se cita de la siguiente manera. Se agregan las letras al año A, B, C en el orden de aparición de las obras en el texto. Un ejemplo, Douglas 2019 A plantea que tenemos otro ejemplo que esta definición está compartida por Douglas 2019b. En este orden seguiría ubicando las obras, depende del autor y su fecha de lanzamiento. Cita del mismo autor con diferente año. Si una cita del mismo autor con diferente año, para citar debemos indicar el apellido del autor y entre paréntesis los años correspondientes por separado por un punto y una coma. Tenemos como ejemplo, podemos visualizar aquí, que dice Jodelet, paréntesis, 1984, punto y coma, 1986. Tenemos como otro ejemplo, Jodelet, paréntesis Jodelet, coma, 1984, punto y coma, 1986. Esos serían los ejemplos de la manera correcta de la citación. Citas con diferentes autores que comparten el mismo apellido. Para citar los diferentes autores con el mismo apellido, debemos de citar seguidamente dos o más autores que comparten el mismo apellido, se incluyen al inicio del nombre de cada autor para lograr diferenciarlos. Un ejemplo, Freud 1921 y A. Freud 1960. Las citas de fuentes con distintas fechas por redención o traducción. Las mismas que son de una fecha, principalmente en los libros que han pasado por procesos de impresión, reedición o traducción. En este caso, las citas influyen en las dos fechas separadas con una barra oblicua. Tenemos como ejemplo, Piaget 1966 barra oblicua 2000. Y tenemos como segundo
Piaget, 1966 y barra oblicua 2000. Las citas de publicación sin autores. Cuando se hace una cita de publicación sin autor, se cita las primeras palabras del título de la obra y el año de publicación. Esto se puede realizar en libros o páginas web, que se escriben las palabras del título entre comillas dobles. Tenemos un ejemplo. Se evidencia que ha aumentado la diferencia de los niños. Se evidencia que han aumentado las defensas de los niños. Tenemos entre paréntesis informe anual y entre comillas 2013. Citas de publicaciones sin fechas. Las citas de publicaciones sin fechas se cita del año de fecha de publicación, que es necesario que se incluya S.F. que indica sin fecha. Tenemos un ejemplo. Pulido, paréntesis, S.F. Y el paréntesis. Afirma que el contenido correcto de la tarea garantiza una buena solución. Y las citas textuales de material sin página, que se encuentran en el número que no se encuentra el número cuando no contiene el número de la página, se incluye en la cita textual el número del párrafo donde se encuentra el fragmento utilizado, acompañado de una abreviatura del párrafo, que se identifica en el número de párrafos que pueden usar otras orientaciones con el número del encabezado selección. Tenemos un ejemplo. Entre comillas, se surge un nuevo marco para considerar la naturaleza. Cierro comillas. Paréntesis. Basú y Jones, punto, 2007, punto, párrafo 4. Como segundo ejemplo tenemos en la citación, las obras audiovisuales se pueden incluir de una marca de tiempo. Tenemos paréntesis, Wagel, guión, Beckett, 2017, punto 23 y 23:36, 2:36. Cita de citas. Se incluye la cita de citas cuando se tiene el acceso a una fuente de información o a una obra a través de otra. Por ejemplo, si estás leyendo un libro y este tiene una cita opcional o afirmación. Las citas que no requieren referencia. Existen unos casos en los que las citas no requieren referencias. Se requiere que las fuentes citadas sean incluidas en las referencias. Citas textuales de discusión de participantes de investigación. Cuando se toma un fragmento de discusión de los participantes de investigación y se sigue un formato de citación general, que sin incluir la referencia o otro mecanismo puede auxiliar. Voy a eliminar esa parte. Eso ha sido todo por el video. Esto ha sido todo por la presentación. Esto ha sido todo por el video del día de hoy de la explicación. Espero y haya sido de su agrado. Muchísimas gracias. Influyen en las dos fechas separadas con una barra oblicua. Tenemos como ejemplo Piaget 1966 barra oblicua 2000. Y tenemos como segundo Piaget 1966 y barra oblicua 2000. Las citas de publicación sin autor. Todo por el video del día de hoy de la explicación. Espero y haya sido de su agrado. Muchísimas gracias.